Hermanos, para mí es un privilegio, como siempre, cuando tengo que exponer la palabra del Señor. Y cuando mi pastor me invitó a que predicara hoy, bueno, me digo, ¿por qué no a otros? Y bueno, dice, hermana, espero que usted haga un buen trabajo y el Señor la va a usar. Pastor, si me está viendo, estoy como dice Pablo, con temor y temblor, porque cuando uno va a exponer la palabra del Señor, siempre uno siente una gran responsabilidad por ella. Quiero hacer una aclaración acerca del culto en casa de los hermanos Colón. Me pidieron que aclarara que allí no es solamente los hermanos Zoaira y Colón, sino también el hermano Domingo, es parte también de esa casa, así que la invitación también es del hermano Domingo para el culto del viernes. Así que el viernes, si Dios quiere, nos vemos por allá. No sé si miré al mediodía para no coger mucho tráfico, yo no sé. Algo hago, pero yo sí quiero estar allí en esa casa para bendecir esa casa el próximo viernes. Al comenzar el servicio, la hermana que dirigía empezó con la alabanza a ven a adorarle, pero la segunda que dice, vine a alabar a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios hoy? Y ahora, ¿cuántos vinieron a oír al pastor? Yo quisiera haberlo oído yo. Como, no, ninguno quiso venir a oír al pastor. Mire, nadie levantó la mano, pastor. Bueno, doy gracias al Señor por eso. En esta mañana voy a tratar un tema que a mí me cautiva porque es una de las historias que habla en la palabra del Señor acerca de la ayuda divina. Y vamos a ir a 1 Samuel 7, del 1 al 12, un poquito larga la lectura, pero como no voy a predicar una hora, la voy a leer, ¿verdad? 1 Samuel, capítulo 7, 1 al 12, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vinieron los de Kiriat y Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat y Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar.
Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te bendecimos, alabamos, glorificamos tu santo y divino nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y se extiende desde los siglos hasta la eternidad. Señor, gracias porque estamos aquí en tu casa, casa de reunión, casa de adoración, casa de oración. Y queremos, Padre, que tú te manifiestes en este día con nosotros. Ya te has manifestado a través de la alabanza y de todo lo que hemos hecho aquí en esta mañana. Te glorificamos, Padre, porque todo lo que queremos hacer solamente es honrarte a ti, bendecirte a ti, engrandecer tu santo y divino nombre. Bendice esta tu palabra, Señor, y danos palabra para poderla explicar, Señor, entenderla y que llegue a los corazones que la necesiten en esta mañana. Te pedimos, Señor, una bendición especial para nuestra familia pastoral, donde quiera que se encuentren, Padre amado, que tú les sigas bendiciendo, guardándoles y que pronto puedan regresar aquí de nuevo a este lugar. Bendice a cada hermano aquí presente. Permite, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla en cada uno de nosotros el propósito por el cual ha sido enviada, y ayúdanos cada día a estar más cerca de ti, como dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Gracias, mi vida. Gracias. Tengo la garganta seca. La lectura de hoy, el significado principal es una piedra. Una piedra que parece que no tiene mucho valor. Pero en la vida del pueblo de Israel siempre han tenido nombres, ciudades, hasta personas y todo, debido a los acontecimientos que Dios ha actuado con ellos a través de todos los siglos, a través de toda la historia de la vida del pueblo de Israel. Y nosotros también vemos en monumentos en todas las ciudades. Siempre hay monumentos, estatuas dirigidas a héroes, a grandes hombres de ciencia o políticos o deportistas, de todo. Si vamos a Latinoamérica, casi toda Latinoamérica tienen estatua y monumento a Simón Bolívar, a San Martín, aquí George Washington, Abraham Lincoln, en Cuba José Martí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada uno tiene monumentos que nos hace recordar la historia y nos hace recordar las cosas que ellos hacían o que hicieron. En 1 Samuel 7:12 encontramos, fíjense qué cosa tan grande, un monumento que fue una piedra. Una piedra. Después que ellos oraron y se arrepintieron y buscaron a Dios por todos los pecados que ellos tenían, porque sabemos que ese pueblo ha sido así, rebelde, desobediente, y en una ocasión Dios mismo le dijo: yo no los escogí a ustedes por buenos, sino porque ustedes son duros de servicio. No fueron por buenos que escogió el pueblo de Israel, pero a Dios le plació escogerlo a él para que de él viniera, ¿verdad?, lo que se iba a desarrollar en el futuro, no en el momento a que lo conocían ellos, lo que iba a venir, el Salvador del mundo. No solamente para el pueblo de Israel, sino el Salvador del mundo. Aquella piedra que desecharon los edificadores, Cristo Jesús, aquella piedra angular de donde se iba a reconstruir la fe cristiana, la desecharon, y dice él en su palabra: los suyos vino y los suyos lo desecharon, lo rechazaron, no lo recibieron. Pero a los que le recibieron dice que le dio la potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y ahí estamos usted y yo, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque Él no se limitó a aquel pueblo de Israel solamente, sino que ese pueblo fue usado para que fuera bendición a los demás. De bendición a los demás. Y de hecho que cuando
les dijo que iban a ser una nación grande, le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y como hemos estado estudiando en estos días en la escuela dominical acerca de la vida de Abraham, siempre esperando el hijo de la promesa, y cuando a Sara se le ocurrió darle una manita a Dios y ayudarlo, le dio como para que Abraham reprodujera a su sierva Agar. Y todo lo que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios siempre trae malas consecuencias. Y eso fue lo que pasó. Vino Ismael, que quiere decir Dios oye. ¿Y cómo lo reconoció Agar? Agar se fue de la casa de su ama, huyendo porque ya no podían convivir juntas, porque ella se engrandeció, porque ella iba a tener hijos y la otra no. Hasta que Sarai tuvo que decirle a Abraham que fuera a ver qué hacía con Agar, porque no podían seguir viviendo así. Y ella le dijo, tú eres su ama, haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sarai se engrandeció y entonces quiso humillar también a la otra. Y fue cuando Agar huyó, cuando nadie la veía. Allí en el desierto, cuando cayó postrada, afligida, quizás dejando que su hijo muriera allá en medio del desierto, Dios se le apareció a Agar y le dijo, ¿qué has hecho? Tú concebiste y vas a tener un hijo y su nombre será llamado Ismael, que quiere decir Dios oye. Dios oye. Aquella mujer pagana que huyó de su ama y de su amo, Dios se le apareció en el desierto. Y no solamente se le apareció, sino que ella lo vio. Dice que lo vio y dice, ahí vino el gran cambio en Agar. Cuando tuvo ese encuentro con Dios y dijo, ahora sé que el Dios de mis amos es un Dios que oye y que me ve. Oh, gloria a Dios. Oye y me ve. Ella quizás en ese momento estaba pensando en la casa, no se han dado cuenta que yo me fui, no me han visto, pero Dios me ve. Hermanos, cuando nosotros queremos huir de la presencia de Dios, acuérdense que Dios está en todo lugar. Que no nos pase como aquel niño que entró a un supermercado y quería una gente que estaban vendiendo frutas ahí afuera y miró para todos lados y cogió una manzana, y cuando iba a ir corriendo alguien le dijo, pero no miraste hacia arriba, porque arriba Dios nos ve. Y entonces Agar, inclusive aquel oasis en medio del desierto, le cambió el nombre y le puso el Dios que me ve, el Dios que me ve. Hermanos, Dios se revela a la raza humana porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Samuel puso aquella piedra, que es piedra de ayuda, dice Benecer, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y nosotros como iglesia podemos decir eso. Esta iglesia, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Cada familia puede decir eso. También cuando ponemos todos nuestros asuntos, nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros conflictos en la mano de Él, y Él va a obrar como pasó con ese pueblo. Pero hubo un profeta que le llamó la atención. Y por eso muchas veces nosotros no podemos callar. La palabra de Dios es la misma de hoy, ayer y por los siglos. Cuando Juan el Bautista vino antes de Jesucristo, ¿vino qué cosa? A preparar el camino para que pasara y viniera el Cordero de Dios. Y por eso en una ocasión pudo decir, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces Samuel dice que les dijo a ellos, vosotros, la nación toda ha pecado. Lamentaba el pueblo en pos de él cuando veía las cosas que venían los filisteos. Nada más se acordaban de buscar y buscar a Dios cuando venían los conflictos grandes, cuando venían a invadirlos. En el tiempo bueno no se acordaban de Dios.
sino en ese tiempo, y siempre buscaban a uno que sabía que podía interceder entre ellos. Y por eso dijeron a Samuel que orara, que clamara a Dios. Hemos visto en la vida de Samuel tantas cosas, que fue un profeta que ungió a muchos reyes de Israel, que fue llamado para que fuera a ungir a aquel hijo de Isaí, a David, que cuando fue a esa casa le presentaron todos los hijos que posiblemente podrían ser los reyes por su estatura, por su belleza, por lo que fuera. Pero Dios escogió al más niño, el más inútil quizás, porque Dios no mira las cosas que nosotros vemos, sino el corazón del hombre. Y entonces le dice Samuel, si no se arrepienten y buscan a Dios, Dios no oirá. Dios no oirá. Y entonces encontramos que en ese tiempo Samuel, que era el profeta, era quien gobernaba a Israel, entonces mandó hacer ayuno y oración. Mis hermanos, me temo que en la actualidad nosotros no hacemos ayuno y oración como lo hacían ellos, porque a veces mandaban ayunar hasta los animales, que ni se le diera agua ni de comer. Y nosotros, el día que declaramos un día de oración, es enseguida a comer. Nosotros banqueteamos en vez de ayunar y orar, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces, a veces hemos ido a muchos cultos de oración, desayuno y oración, desayuno, ayuno y oración, y lo que hay es un desayuno. Lo primero que hacemos es desayunar y después oramos. Wow, es al revés, hemos invertido el orden. Hemos invertido el orden y yo creo que por esa razón vienen tantos conflictos a nuestra tierra, a nuestros hogares, a nuestra comunidad. La ayuda de Dios viene cuando quitamos los ídolos. Nosotros no tenemos ni a Baal, ni a Astarot, ni ninguno de esos ídolos, pero tenemos otros ídolos. Tenemos otros ídolos, hermanos. Los versículos 3 al 5 nos cuentan de dioses como Baal y Astarot, deidades paganas que dejaron introducir entre ellos. Pero nosotros tenemos nuestros ídolos también. Puede ser nuestra carrera, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestra esposa, puede ser nuestro gobierno, puede ser el policía, puede ser otra cosa. Idolatramos las cosas de la tierra. Buscamos nada más que la prosperidad. Ponemos siempre el enfoque de sacar dinero, más y más, no importa a costa de quién ni de qué. Esos son ídolos, hermanos, que tenemos que quitar de nuestra vida y de nuestros corazones. Pueden ser cosas buenas, yo digo que no, hay algunas cosas que son buenas, pero dejan de serlo cuando dejamos que cojan el primer lugar ante que Dios. Todo aquello que usted pone en primer lugar ante que Dios es ídolo. Es adorar a una deidad que no es Dios. Qué bonito las alabanzas de esta mañana cuando escuchamos quiero oír tu dulce voz. Muchas veces nosotros, el ruido, las actividades, las cosas en el mundo loco que vivimos, ¿verdad? Dejamos de oír la voz de Dios. Y no hay cosa más hermosa que nosotros podamos dedicar un tiempo cada día, hermanos. No el día domingo cuando venimos aquí, cada día en su vida personal, no solamente entre la familia, sino individual, de buscar la presencia de Dios. Porque para ponerle, sí, nuestros problemas, nuestras situaciones, pero también de estar callados y oír la voz de Dios. No la vamos a oír audible, pero cuántas veces Dios nos ha iluminado con algo que nosotros estamos vedados, que no lo veíamos. Y Dios lo tenía preparado ahí para nosotros, pero no nos habíamos dado cuenta, porque no estamos tiempo delante de Dios en silencio. Leíamos en la escuela dominical esta mañana la hermana Rosita de que en el cielo
llegó el momento cuando aquí me estaba nombrando eso, el gran trono, frente al trono de Dios, adorando a Dios. Y dice que hubo un silencio de media hora. Y un pastor que nosotros teníamos dijo una vez, ahí no habían mujeres. Porque había silencio. Hermanos, si queremos oír la voz de Dios, tenemos que estar atentos, estudiar, escudriñar su palabra, orar, decirle a Dios los problemas que tenemos. No le diga tus logros ni nada, que es nada de eso va a comprar la voluntad de Dios, sino solamente al corazón contrito y humillado, que podamos oír su voz en este día, hermanos, como decía ese corito tan hermoso. Me tocó porque iba a hablar algo sobre eso. Queremos escuchar la voz de Dios en un mundo que se nos deshace, hermanos. El mundo se está deshaciendo en pedazos. Esta semana ha sido desastrosa para nuestra área. No solamente los fuegos, sino la muerte de esos muchachos jóvenes. Y el pastor tuvo a bien llamarnos el viernes aquí a un culto para pedir por los familiares de esa gente, Señor. El mundo se está destrozando a pedazos. En el mundo de la tecnología, de la gran avance, de tantas cosas. Y es cuando el mundo está peor en sus delitos y pecados, hundido en eso. Porque nos olvidamos de Dios. Esta nación que fue bendecida por Dios y ha sido bendecida porque ha sido una nación fundada en la palabra de Dios y que ama y defiende al pueblo de Israel, se está haciendo pedazos. ¿Por qué? Por la ambición, el poder y el pecado. Porque ya el pecado no tiene límites. Está llegando el momento de cuando Sodoma y Gomorra, Dios dijo que ya no pudo soportarlo más, le llegó ya hasta aquí. Él no quiere dejar pasar de aquí. Hermano, ya lo tenemos hasta aquí. El pecado, olvidándonos de las promesas y de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y Dios nos ha llamado, como llamó a Juan, a que preparemos el camino. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Así como el Señor vino cuando Juan preparó la senda, está cerca ahora su segunda venida. Y si nosotros, la iglesia de Jesucristo, los que creemos en Cristo como nuestro suficiente Salvador, somos los que tenemos que ir afuera a ese mundo perdido, lleno de pecado, de maldad, de vicios, de toda clase mala. Es un tiempo triste y de mucho dolor que nuestra juventud y nuestros niños estén creciendo en esta sociedad. Algunas veces nos lamentamos, cuando yo estudiaba, yo no tenía una tablet, un celular, no tenía ahí la computadora para enseguida buscar los resultados, era todo a cabeza. Y en estos días estaba mirando en internet a unos niños jugando con las llantas de los carros, haciéndolas rodar, en un yagüín así, un cartón o algo que se rodaban por una. No, en el tiempo de nosotros no existían lo que ustedes tienen hoy, niños, pero sin embargo viven en un mundo perdido. Que si usted y yo, como cristianos, como padres, como abuelos, no instruimos a nuestros niños en la palabra del Señor, qué triste condición para ellos. Así que la ayuda de Dios viene cuando le buscamos en oración. En la India está la gran isla de Ceilán, hoy llamada Sri Lanka, donde se practica la religión budista. Buda fue cremado después de su muerte y alguien encontró un diente entre la ceniza de él, y ese diente hoy tiene un templo. Tiene un templo rodeado de diamantes, de piedras preciosas, de oro puro, de flores, guirnaldas, todo eso. Y es un templo que dice que anualmente van 100,000 personas a ver un diente de Buda. ¿Qué les parece el mundo en que vivimos? ¿Podremos nosotros hacer de Jesucristo que vean en nosotros que Él vive, que Él vino
a redimir a la humanidad, que Él vino a perdonar, a derramar su sangre para darnos vida y vida eterna. Me temo que no. Me temo que muchas veces salimos de aquí y cuando salimos ya de ahí, desde el parqueo de la iglesia, ya somos otra persona. Ya no somos las que estamos aquí calientitas, aunque esté congelado aquí, ¿verdad? En el Señor, en la alabanza, en la predicación, en la comunión los unos con los otros. Me temo que no tenemos esa adoración que tienen esa gente a sus ídolos paganos. La otra cosa es, la ayuda divina viene cuando descubrimos y nos rendimos a la oración. El mismo Señor en su palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Y Jesucristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El doctor Cho, el que tiene la iglesia más grande en South Korea, cuando él predicaba, dice él que él oraba por 15 minutos y le parecía mucho, muy largo. Yo he oído a alguna gente decir eso también. 15 minutos es muy largo porque se me acaba lo que ya yo tengo que decir. Y dice que un día el Señor lo mandó para el hospital. Allí tuvo un mes acostado mirando para arriba. Dice, Dios me mandó allí con ese propósito de que mirara para arriba y que no mirara las cosas de aquí abajo, sino a Él, que lo buscara a Él. Y Dios le dio un plan para llevar a cabo allí. Y dice que él se pasaba horas orando y pidiendo a Dios, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? ¿Por qué me mandaste aquí? Y Dios se lo dio. Pero a veces Dios nos manda al hospital también para eso, para que reaccionemos y busquemos más de su presencia, porque cuando nos enfermamos enseguida buscamos a Dios. Primero vamos al doctor y si el doctor nos diagnostica algo malo, a correr a la iglesia. Al pastor y pastor, yo sé que Dios lo oye. Corremos a la iglesia. O entonces es cuando clamamos a Dios. Y el pueblo, no somos diferentes al pueblo de Israel. Eso era lo que hacía. Entonces, ¿qué le pasó al doctor Cho? Dice que él aprendió a orar específicamente. Nosotros oramos muchas veces generalmente, pero él aprendió a hacer eso. Y cuando él predicaba, era una aldea de gente muy pobre, de lo más pobre de allá de Corea. Y en su libro La Cuarta Dimensión menciona esto, que yo lo quiero recordarle a ustedes para que vean cómo es que Dios sí es un Dios que oye y que ve. Dice él que él vivía en una salita, como ese pedacito ahí, nada más con una camita, un catre, era donde él dormía. Y ahí sentado era que él preparaba sus sermones cuando iba a predicar esos lugares. Y entonces, cuando leyó en Mateo la palabra de Jesucristo que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces dice que se arrodilló y le dijo, Dios mío, yo te voy a pedir algo que yo necesito. No es para mi gloria, sino para tu servicio. Le pidió un buró donde él se pueda sentar para hacer sus sermones, porque lo hacían acuclillado en el suelo. Una sillita que tuviera ruedas para moverse de ahí a la cama. Y una bicicleta que fuera de marca Niágara, porque duran más que las que ellas compraban allá. Aprendió a hacer eso y dice cuando él estaba en esa oración, él sintió que Dios se lo había dado. Lo que decía la hermana esta mañana en la escuela dominical, que Dios, la convicción de que Dios se lo había dado. Y entonces cuando va y predica le dice a los hermanos que Dios ya le había dado lo que le había pedido y los hermanos quisieron ir allá a ver qué era. Y dice, Señor, sácame de este apuro porque todavía no lo tengo, pero yo sé que tú vas a cumplir tu palabra. Yo sé que tú no me vas a dejar en vergüenza. Entonces dice que le dijo, que el Señor le dijo, la fe es las cosas que se esperan o la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción de lo que se espera, la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando llegaron allá, no vieron nada.
Y entonces le dijo, no, es que yo lo concebí por fe. Dios me dijo que me lo iba a dar y yo lo tengo en mi mente que Dios ya me lo dio. Un día va a aparecer. Después se burlaban de él y le decían cuándo iba a dar a luz lo que él había concebido, todo eso. Pero un día, menos pensado, le llamó un misionero americano que se retiraba de allá de South Korea. Y le dice, hermano Cho, mire, ya yo me voy a retirar y tengo algunos muebles aquí que quiero dárselos, si usted lo quiere. ¿Qué cosa es? Y le dice, es un buró. Ay, ¿de qué madera es? Es de pino, ¿de dónde dijo? De Filipinas. Así lo había pedido él con todo eso que citó. Y dice, y tengo una sillita con una ruedita que no está muy bonita, pero todavía sirve. Y una bicicleta. Ay, cuando le dijo la bicicleta, le preguntó, ¿y qué marca es? Niágara. ¡Oh! De ahí aprendió a orar específicamente. Pero él decía, cuando yo oraba específicamente, yo primero le decía que sea tu voluntad. Si está en tu voluntad, no en la mía. Y ese hombre llegó a ser un hombre que no oraba 15 minutos nada más, que nosotros nos cansamos cuando nos hacemos nuestro culto, ¿verdad? Nuestro culto familiar o nuestro culto personal. Nos cansamos 15 minutos ahí de rodillas. Ahora tenemos hasta alfombra. Allá a lo mejor lo que tenía era cemento, el hermano. Y dice que oraba hasta 4 horas al día. ¿Por qué ha recibido tanta bendición el pastor Colón tuvo en esa iglesia? En South Korea. En esa época creo que era 40,000 miembros lo que tenía. ¡Wow! ¿Por qué? La oración. La oración, el Señor dice que no ceses de clamar por nosotros a Jehová, dijo el pueblo a Samuel. No ceses, es orar sin cesar. En Santiago también él habla de que debemos siempre estar en oración. Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé. Tenemos un gran recurso que nosotros podemos tener para recibir las bendiciones del Señor. Y muchas veces se consiguen de rodillas. En el tiempo de la guerra de segregación de aquí de Estados Unidos con Inglaterra, cuando ya George Washington era presidente, llega este señor a su casa, el señor Isaac Potts, a su casa y le dice a la esposa, vamos a ganar la guerra contra los ingleses. Y dice, ¿por qué está tan seguro? Dice, porque hoy vi el caballo de George Washington amarrado allá y a él de rodillas orando. Y eso fue lo que pasó. Ellos triunfaron. Cuando nosotros doblamos rodillas, hermanos, nuestro mundo cambia. Nuestra sociedad cambia. ¿Queremos cambio? No busca partidos políticos, que eso lo que buscan es su propio bienestar, su propio poder. Busca a Dios. Y Dios es el que va a hacer todos esos cambios que nosotros necesitamos. Todos esos cambios. Dios va a hacer como hizo allí en aquel tiempo, va a tronar desde los cielos y se va a cumplir su voluntad. Porque él dijo, yo soy el que pongo y quito reyes, no importa quién sea, para bien o para mal, pero yo lo pongo. ¿Qué le dijo el Señor a Poncio Pilato? Cuando él le dijo, no me responde y no sabe que tengo poder para soltarte o para mandar. No, ningún poder te ha sido dado si no te fuera dado de arriba. Aún creo que a Fidel Castro Dios lo tiene allí con alguna razón, no sé cuál, todavía no entiendo cuál es la razón, pero lo tiene allí. Ya, bueno, su sistema, ya él no existe, pero sigue el mismo, la misma cosa. Entonces, ¿queremos cambio en nuestra sociedad? Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. La ayuda divina viene cuando recordamos al Cordero que es nuestro sustituto. Cuando recordemos, miren, Jesucristo
es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Jesucristo es el todo en nosotros. Él lo hizo por nosotros. Si podemos llegar allá, es solamente y simplemente por esa obra expiatoria que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso, gloria sea su nombre, Juan pudo decir con toda autoridad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita, lo borra, no lo cubre como los sustitutos que se hacían antes. Cubría el pecado, pero no lo borraba. Sacrificaban animales, derramaban la sangre y todo lo demás. Cubría el pecado, pero no los borraba. Pero Jesucristo, como dice el pastor, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda mancha, mejor que cualquier detergente. No hay ningún detergente en el mundo que pueda quitar nuestras manchas y nuestros pecados. El Señor Jesucristo lo hizo por ti y por mí. Y nosotros también. Entonces, basado en eso, podemos permitirnos de darle la acción y la gloria y la honra a Él y la victoria que sea para Él. En el versículo 10 del capítulo 7 dice que cuando los filisteos atacaron, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. ¿Usted quiere atemorizar al enemigo? ¿Usted quiere atemorizar a aquellas personas que hacen leyes contrarias a la voluntad de Dios? Busque a Dios, no nos hagamos cómplices. A veces nos hacemos cómplices de ellos. Ellos dictan las leyes y nosotros las aceptamos. No nos hagamos cómplices de aquellas leyes que sabemos que ofenden a Dios. Isaías 59, 19 dice: venid, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová vendrá en bandera alta. El Espíritu de Jehová está sobre todo eso. ¿Recuerdan el corito que cantamos? El Espíritu de Jehová se mueve sobre las aguas. Pues cuando vino el Espíritu de Jehová, siempre estuvo, ¿no? Pero estaba todo desordenado porque el diablo ya lo habían detronado de allá, había desordenado todo. Entonces vino y dice que Dios vino. Entonces fue cuando empezó y lo puso todo en orden. Hizo toda la creación que nosotros miramos y vemos y disfrutamos. Hizo al hombre y a la mujer también. Y todo lo que el ojo ve. Eso fue hecho por el Creador del universo. El que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Entonces, Dios venció al enemigo del mismo modo que venció a Satanás y que lo puede vencer hoy también. El Señor puede, mis hermanos, restaurar lo que la langosta ha devorado. La langosta es significado de la maldad, del pecado que el enemigo ha introducido en nuestra sociedad. Lo que nosotros podemos hacer es inclinarnos, pedirle a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, como dice en Segunda de Crónicas. Cuánto me alegro que las mujeres van a tener este año en el retiro un lema tan lindo. Quisiera poder predicar eso. Señor, sana mi tierra. Señor, sana mi tierra. Cuando nosotros hagamos eso y nos arrepintamos de lo que dice Segunda de Crónicas 7, si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, oraren, buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus pecados, entonces yo iré desde los cielos y mandaré bendiciones hasta que mis hermanos en esta tarde ya, creo. Ese es mi reto y es mi deseo que cada uno de nosotros podamos preparar el camino del Señor porque Él está cerca. Que el Señor les bendiga.